Tesla, el mutante del rayo, por Fabio Ramírez. Teníamos que hablar de él y hacer un programa acerca de su vida y leyendas que lo rodearon. Uno de los grandes sabios malditos, como el caso de Wilhelm Reich, del que hablamos en un video pasado. Pero sin más, vayamos a nuestro personaje en cuestión. Así como Prometeo le robó el fuego a los dioses y se lo transmitió a la humanidad, de algún modo este genio croata llamado Nikola Tesla se convirtió en el moderno Prometeo, que robó el rayo a los dioses y quiso transmitirlo a la humanidad. Pero los dioses del poder, temerosos de perder su sangriento reinado, lo castigaron tal cual como a Prometeo. Somos una sociedad que entroniza y reverencia a personajes nefastos como Einstein y Edison, y que crucifica a profetas, o envenena a científicos como Reich, o los suicida, como a tantos inventores e investigadores curiosos que eran un obstáculo al predominio de la élite. Paradójico, ¿no es verdad? Todas las noches accionamos un interruptor y encendemos alguna lámpara, la televisión o radio. Licuamos un jugo o conectamos cualquier aparato a nuestras líneas de corriente alterna. No tomamos la molestia de pensar siquiera en cómo funciona, pero en cada una de esas invenciones tienen un nombre en común: Nikola Tesla. Lo irónico es que todos sabemos de Tomás Alva Edison, de Guillermo Marconi, pero los únicos que sabemos de Tesla somos los que estudiamos en algún momento de nuestras vidas la electricidad, porque su nombre sirve para bautizar a una de las unidades de magnetismo, cosa que al resto del mundo le importa muy poco. Sin embargo, invenciones tan modernas como el radar, rayos láser, comunicación intergaláctica, comunicación satelital, internet y algunas que no existen como la transmisión inalámbrica de energía eléctrica o el uso del magnetismo de la Tierra como un gran generador gratuito de energía o la fusión en frío de metales o cristales como rubíes o diamantes. Vayamos en detalle a conocer la historia de este personaje. El 10 de julio de 1856, en la ciudad serbia de Smiljan, Croacia, nace Nikola Tesla, hijo de Milutin Tesla, que era un pastor de la iglesia ortodoxa, un hombre recto que tenía un gran cariño a sus hijos, pero los educaba con severidad. Además, era un buen poeta y escritor. Su madre, llamada Yuka, mujer de extraordinaria memoria pero analfabeta. Ella era capaz de recitar de memoria largos pasajes de la Biblia y volúmenes completos de poesía, además de tener una enorme habilidad para hacer toda clase de herramientas e ingenios para ayudar con las labores de la granja familiar. Desde niño, Tesla mostró una inteligencia superior. Asombraba a sus maestros con sus conocimientos y habilidades matemáticas, que en poco tiempo superaban las de ellos. Era un lector voraz e incansable desde muy niño. Su padre, para que leyera de noche, le escondía las velas, pero Nikola fabricó sus propias velas. Poseía la prodigiosa memoria de su madre, pero esa misma pasión lo hacía un niño solitario que vagaba por las colinas de su pueblo, abstraído en sus pensamientos. Una vez vio una foto del Niágara y en su mente vio una gran rueda que capturaba la energía de la catarata y le dijo a un tío que alguna vez estaría en América y construiría una máquina para capturar la energía de la cascada. Otra cualidad que tenía era un alto don de persuasión, lo que hacía casi imposible negarle algo a sus padres. A raíz de haber contraído cólera, enfermedad mortal en aquellos tiempos, logró de su padre la promesa de que si sobrevivía le permitiría estudiar ingeniería. Tesla sobrevivió al cólera y abandonó Croacia y su carrera eclesiástica para ir a la Escuela Politécnica de Graz en Austria, donde comenzó sus estudios de ingeniería. Ahí tuvo oportunidad de ver maravillado un motor de corriente continua, pero notó deficiencias en el desempeño, por lo que comenzó a pensar en la corriente alterna. Continuó sus estudios en Praga y trabajó como ingeniero eléctrico unos 3 años en los que se dedicaba en su tiempo libre a sus proyectos. De pronto tenía visiones de los proyectos en los que estaba enfrascado y resolvía sus planos en forma inspirada. De esta forma, en un momento de esos, en la arena de un parque dibujó los planos del motor polifásico de corriente alterna. Corrió a su taller a fabricar el prototipo, el cual funcionó correctamente, y buscó apoyo económico para desarrollarlo. Apoyo que no obtuvo, por lo que pidió a Charles Batchelor, socio europeo de Thomas Alva Edison, una carta de presentación que, entre otras cosas, le decía a Edison: «Mi estimado Edison, conozco 2 grandes hombres, y usted es uno de ellos. El otro es el joven que porta esta carta». Así fue que Tesla llegó a Estados Unidos,
arribó a Nueva York en 1884 con 4 centavos de dólar porque le habían robado el equipaje. Logró entrevistarse con Edison hablándole de su motor de corriente alterna. Edison ya tenía montada toda una estructura en torno al motor de corriente directa, por lo que no le hizo ninguna gracia y hasta desalentó el uso de la corriente alterna que proponía Tesla, diciéndole que la corriente alterna era extremadamente peligrosa por los altísimos voltajes que se requerían para su transporte y que jamás podría ser usada para consumo doméstico. Sin embargo, notó algo especial en el joven croata, por lo que le contrató para mejorar los dínamos y motores de sus plantas de corriente continua, prometiéndole $50.000 si lo lograba. Tesla lo logró, y Edison, sorprendido y asustado, le explicó que la oferta había sido una broma. Tesla, enfurecido, renunció inmediatamente y se colocó de obrero cavando zanjas. Sin embargo, se corrió la voz de un genio trabajando de obrero y se volvió popular en los círculos científicos. Con ayuda de algunos amigos que creyeron en él, siguió desarrollando sus proyectos, dando demostraciones acerca de lo inocuo de la corriente alterna, haciendo pasar por su cuerpo grandes cantidades de dicha corriente y demostrando que era más práctico su transporte a largas distancias, elevando el voltaje, cosa imposible para la corriente directa. Logró encender 50.000 lámparas por medio de su invención con costos muchísimo menores que la corriente directa. Corría el año de 1893. En mayo de 1885, George Westinghouse, cabeza de la compañía de electricidad Westinghouse, compró las patentes del sistema polifásico de generadores, transformadores y motores de corriente alterna de Tesla. En octubre de 1893, la Comisión de las Cataratas del Niágara otorgó a Westinghouse un contrato para construir la planta generadora en las cataratas, la cual sería alimentada por los primeros 2 de 10 generadores que Tesla diseñó. Dichos dínamos de 5.000 caballos de fuerza fueron los más grandes construidos hasta el momento. General Electric registró algunas de las patentes de Tesla y recibió un contrato para construir 22 millas de líneas de transmisión hasta Buffalo. Para este proyecto se utilizó el sistema polifásico de Tesla. Los primeros 3 generadores de corriente alterna en el Niágara fueron puestos en marcha el 16 de noviembre de 1896. Tesla, como gratitud por su apoyo en un momento de apuro financiero, le cedió sus patentes a Westinghouse y con el dinero ya obtenido se dedicó de lleno a sus propios experimentos. La corriente alterna fue adoptada en todo el país y Edison tuvo que cambiar sus sistemas a pesar de que había propuesto una ley que prohibía el uso de corriente alterna por su peligrosidad. La electricidad de alta frecuencia logró desarrollar la famosa bobina Tesla que hasta la fecha se usa en los equipos electrónicos y que convierte la corriente continua de baja tensión en corriente alterna de alto voltaje. Prácticamente inventó la radio antes de Marconi y solicitó patente en 1897. Marconi lo hizo en 1900 y al principio le cedieron la patente a Tesla, que además de voz estaba listo para transmitir imágenes. Marconi transmitió a larga distancia utilizando un oscilador Tesla para la transmisión de señales. Sin embargo, el italiano tenía conexiones con la aristocracia británica y Edison invirtió en la compañía. La diferencia era que Tesla siempre soñó con invenciones que serían gratuitas, en cambio Edison y Marconi siempre vieron la parte económica. En 1904, la Oficina de Patentes de Estados Unidos revierte la decisión y le otorga la patente de la radio a Marconi, que estaba utilizando 17 patentes de Tesla para hacerla funcionar, posiblemente por el apoyo bancario con que contaba Marconi. Marconi recibió el Premio Nobel de Física en 1911 por la radio, lo que puso furioso a Tesla y demandó a la compañía Marconi, pero Tesla no estaba en condiciones económicas de afrontar el pleito en tribunales. Entretanto, Tesla inventó aparatos para capturar energía del viento y mareas y capturar energía geotérmica y la energía eléctrica que se podía extraer del sol. Desarrolló las lámparas fluorescentes que iluminaban 20 veces más que los focos incandescentes que Edison y consumían la misma corriente. Desarrolló los planos de un avión de despegue vertical y los principios del rayo láser. Entre sus fabricaciones se cuentan también los precursores de los actuales microscopios electrónicos, las fotografías láser y lo que él llamó sombrografías, que no eran otra cosa que las placas logradas con rayos X, que mandó en 1895 a Röntgen, el descubridor de estos rayos, quien pudo constatar la similitud de las placas que había logrado con las que mucho tiempo antes Tesla usaba ya.
Tesla creó un desintegrador atómico con el que derretía rubíes y diamantes. Inventó el velocímetro para los automóviles. Desarrolló un bote a escala guiado a control remoto. Logró conseguir la frecuencia de resonancia de la Tierra, con lo que provocó un pequeño terremoto en varias cuadras a la redonda, por lo que comenzó a ser visto como un ser peligroso. Construyó un transmisor y generador eléctrico basado en el magnetismo terrestre y generó el más grande arco eléctrico producido hasta la fecha, con un trueno que fue escuchado 35 kilómetros a la redonda y logró encender 200 lámparas a 40 kilómetros del laboratorio sin usar cables, instalando un receptor de energía de su invención. De estos experimentos pensó crear una serie de generadores aprovechando las inmensas vibraciones eléctricas de la misma Tierra para conseguir energía ilimitada de la Tierra y a bajo costo, la cual sería transmitida gratuitamente a todo el mundo. Con esto en mente, pero sin mencionar nada del verdadero propósito, convenció a John Pierpont Morgan para obtener el financiamiento para su sistema de transmisión de datos sin cables que abarcaría todo el planeta. John Morgan vio en esto un excelente negocio para establecer un monopolio de comunicaciones. Le dio $150.000 a Tesla a cambio de sus patentes presentes y futuras. Recordemos que las anteriores ya las tenía Westinghouse. Tesla inició en Long Island la construcción de la torre Wardenclyffe. El 3 de julio de 1901, una enorme torre de 65 metros, con una terminal esférica de 20 metros de diámetro encima, dirigida por Stanford White, que había diseñado el Arco del Triunfo. Para generar electricidad se debe hacer pasar un campo magnético por unas bobinas, lo que genera flujo de electrones, o sea, corriente eléctrica. Imaginemos el poder del imán terrestre, y ahí el punto genial de la idea de Tesla. El dinero no fue suficiente, y los pocos resultados desanimaron a Morgan, quien quedó totalmente desencantado del proyecto, cuando en una cena con Tesla, al calor de unas copas, le confesó que su plan principal era transmitir electricidad gratis para todo el mundo. Entre octubre de 1903 y febrero de 1906, Tesla escribió más de 10 cartas a Morgan pidiéndole dinero para completar el proyecto, pero el magnate norteamericano se ajustó a lo estipulado en el contrato firmado y le negó la ayuda económica. Así sucedió el quebranto económico y el mísero contrato firmado con Morgan no le permitió completar la construcción de la torre Wardenclyffe y lo privó de su meta de entregar a la humanidad la energía necesaria totalmente gratis. Dado su fama de científico loco y excéntrico, otros inversionistas le negaron apoyo financiero, fama que se acrecentó por comentarios que había hecho a los periodistas sobre haber captado señales de radio provenientes del espacio. La radioastronomía era algo que no tenía ni siquiera base teórica demostrable. Todos los vecinos de su laboratorio estaban hartos de las explosiones de su laboratorio, chispas eléctricas, arcos cegadores, nubes extrañas, truenos y demás. En 1912 le otorgan a Tesla el Premio Nobel de Física, pero amargado porque este había sido otorgado antes a Marconi por su invento, Tesla, celoso, rechaza el Premio Nobel. En la Primera Guerra Mundial le piden ayuda para desarrollar un método para detectar submarinos alemanes y propuso emplear energía de ondas, antecedente del radar, pero Edison, que era el encargado de la investigación, descartó inmediatamente la idea, declarándola ridícula. Recién 25 años después pudo ser inventado el radar, basándose justamente en los principios físicos dictados por Tesla. Aunque su patria natal, Croacia, le proveía una pensión de $7.500 anuales y lo proclamó héroe nacional, Tesla murió en la pobreza extrema. Su amigo John O'Neill, autor de su biografía, Genio Prohibido, cuenta que Nikola Tesla murió en soledad y pobreza, pero interiormente satisfecho consigo mismo. Sus obras sacaron a la humanidad del primitivismo y dieron al hombre una libertad tecnológica que nadie pensaba se podía lograr. Lamentablemente, la avaricia ajena y los prejuicios de su época entorpecieron su gran proyecto, su meta altruista que hubiera permitido a toda la humanidad contar con energía gratuita y permanente en todos los rincones del planeta. Hoy nadie recuerda a este genio maldito y muy pocos conocen a este ser adelantado a su época, a quien le debemos muchos de los elementos que hoy disfrutamos. ¿Estaba loco Tesla, como quiso hacer creer el gobierno al resistirse a usar sus inventos como arma? ¿Tesla era un científico loco?
La personalidad de Tesla fue lo que ayudó junto a sus experimentos a construir el halo de misterio que rodea sus teorías. Con el paso de los años fue padeciendo un desorden obsesivo compulsivo llamado TOC. Tenía una obsesión con el número 3, llegando al extremo de dar 3 vueltas a la manzana antes de entrar en el edificio, y fue por esto que la prensa lo tildó de loco y se terminó por arruinar lo que quedaba de su reputación. Fue un personaje dedicado a la investigación en cuerpo y alma, nunca se casó y aseguraba que el celibato lo ayudaba a concentrarse. Sin embargo, no despreciaba a las mujeres y las veía como el futuro sexo dominante. Fue amigo de personajes célebres de la época. Sus dos vínculos más famosos fueron, por un lado, una profunda relación con Mark Twain, el famoso escritor. Su otro polo era su rival, Thomas Alva Edison, al cual veía como alguien que solo se interesaba por el dinero, exento de toda pasión científica y con un espíritu demasiado pragmático. Tesla y las armas de destrucción masiva. Sin embargo, lo que todavía hasta el día de hoy genera controversia han sido las posibles aplicaciones bélicas de los inventos de Tesla para crear armas de un poder devastador. Ya entrado en años, Tesla declaró haber desarrollado un arma llamada telefuerza. La prensa del momento la bautizó el rayo de la paz o el rayo de la muerte. Según decía su propio creador, este artefacto ionizaba la atmósfera hasta el punto de generar descargas descomunales de electricidad, capaces de ser usadas como una bomba. Según el inventor, 3 de 4 etapas de construcción habían sido desarrolladas y el arma estaba casi terminada. En 1937, Tesla escribió el ensayo titulado El arte de proyectar energía concertada a través de medios naturales, el cual trataba de este supuesto rayo de partículas. Él creía que esta superarma sería el fin de todas las guerras, y había escrito: el cañón de partículas lanzará un haz concentrado a través del aire libre que derribaría en vuelo a un ejército de 10.000 aviones a una distancia de 380 kilómetros y causaría la muerte del ejército enemigo dentro de sus propios vehículos a causa del shock. El defecto que tenía el rayo era que solo podía afectar todo aquello que no tocara el suelo, ya que de otra forma se generaba la descarga a tierra. A pesar de ofrecérselo a distintos gobiernos, incluido Estados Unidos, nunca consiguió oficialmente el financiamiento y todo quedó aparentemente reducido a sus notas. Sin embargo, hay quienes aseguran que el rayo de la muerte sí existió y que Tesla, en un acto de desesperación ante el fracaso de la construcción de la torre Wardenclyffe y faltándole fondos, había probado su ingenio con consecuencias terribles. El 30 de junio de 1908, en el área de Tunguska, Siberia, una explosión estimada al equivalente de 10 megatones de TNT arrasó con 500.000 acres de bosque en el centro de Liberia. Todos los que estuvieron cerca del radio de los 1.000 kilómetros fueron arrasados, incluidos algunos poblados. Las causas nunca fueron del todo confirmadas, aunque existe cierto consenso respecto al origen cósmico de la catástrofe. Se dice que fue un meteorito. Sin embargo, muchos creen que Tesla habría dejado ver en sus declaraciones que antes de 1916 él había efectivamente probado su máquina de rayos. Algunos dicen que fue un error en los cálculos y que el verdadero blanco del rayo de Tesla estaba en el Polo Norte, donde Paul Neri estaba por ser uno de los primeros en alcanzarlo. Se dice que en esa época aún Tesla tenía relación con el gobierno de los Estados Unidos, pero luego de ver el efecto devastador de su rayo en Siberia y que el gobierno, lejos de arrepentirse, estaba desesperado aún más por usar su tecnología como arma, fue lo que convenció a Tesla de negarse a colaborar con el gobierno y la firma de su sentencia. Como un mensaje apocalíptico, se dice que Tesla le habría dicho a Neri que estuviera alerta con las auroras boreales. Sin embargo, el genio loco tenía oculto en distintos lugares sus anotaciones, y es hasta el día de hoy que sus anotaciones siguen apareciendo, lo cual agranda aún más el mito de sus invenciones. Tesla, el amo del futuro. Sin embargo, no fue solo el rayo de la muerte el único invento que quedó en suspenso. Hubo otras maravillas que, de haber sido realidad, habrían cambiado la faz de la Tierra. Por ejemplo, una máquina capaz de torcer el tiempo y el espacio, un teletransportador, similar al que habría conseguido Angier.
Siguiendo la misma línea de investigación, Tesla se obsesionó con la capacidad de ser energía y partícula de la luz, lo que le dio la idea de armar un muro de luz, como si fuera un campo de fuerza contenido por ondas magnéticas. Quizá uno de los más bizarros inventos fue el pensamiento fotográfico. Partiendo de la base que el ojo capta imágenes que son transformadas en ondas cerebrales, Tesla proponía crear una máquina que captara estas ondas y las imprimiera, ya sea en una pantalla o en otro soporte. Y para finalizar, no podíamos obviar la máquina voladora de Tesla, que podía andar sin ningún tipo de motor ni alas y tampoco sin combustible, que sería alimentada por bases subterráneas desplazándose por campos magnéticos generados, al mejor estilo de los tren bala actuales. Como no podía ser de otro modo, el diseño de estos vehículos ovoides es similar al de los platos voladores, lo que generó aún más controversia con los teóricos UFO. Ha sido ampliamente escrito que Edison y su asistente, el Dr. Miller Hutchinson, estaban trabajando seriamente para construir una máquina para alcanzar la comunicación con los espíritus. Tesla escribió en sus diarios que Thomas Edison había escuchado de otros ingenieros que Tesla había estado recibiendo voces y sonidos misteriosos por medio de frecuencias de radio que no eran conductivas para la voz humana. Edison, quien públicamente se burló de Tesla y sus experimentos en lo privado, creía que Tesla había logrado encontrar la frecuencia correcta para habilitar la comunicación con los espíritus de los muertos. Edison estaba determinado a descubrir el secreto de Tesla y ser el primero en conseguir el teléfono para espíritus y lanzarlo al mercado. En su diario, el Dr. Miller Hutchinson escribió: Edison y yo estamos convencidos que en los campos de la investigación de la física serán descubiertos algunos hechos que probarán el gran significado del pensamiento de la raza humana, que todas las invenciones hechas alguna vez en el campo de la electricidad. Edison no vivió lo suficiente para tener éxito con esa descabellada idea de superar a Tesla. Tesla simplemente anotó en su diario que Edison estaba tratando de usar sus patentes para hablar con los espectros. Edison pensó que Tesla podía escuchar a los espíritus. Tesla consideraba que estaba escuchando a personas de otros planetas. Las voces pudieron haber sido las mismas, podrían solamente haber cambiado sus historias para encajar en el sistema de creencias del oyente. En 1967, Edison supuestamente habló a través de la clarividente alemana Sigrun Seutermann en trance, acerca de sus tempranos esfuerzos para desarrollar equipos para grabar voces del más allá. La voz de Edison desde Ultratumba también hizo sugerencias de cómo modificar televisores y sintonizarlos a 740 MHz para conseguir efectos paranormales. La sesión espiritista que contactó con el espíritu muerto de Edison fue grabada en cinta por Paul Affolter en Liestal, Suiza. A la muerte de Tesla, el FBI incautó todas sus posesiones y notas, y el Departamento de Defensa se encargó de catalogar todo como top secret, y aún siguen trabajando en ellas en secreto. Algunos de los robos del gobierno a Tesla son las antenas del proyecto HARP y el rayo de plasma que construyó y patentó Israel, y eran ideas de Tesla, como los tomógrafos y resonadores usados en medicina, las tablets y teléfonos táctiles, teclados accionados por la voz, energía transmitida a la atmósfera y accesible en forma gratuita, gracias a torres que transmitirían potencia, la capacidad de influir en el clima y modificar las condiciones atmosféricas, lo que hoy en día se llama guerra climática. El uso de la atmósfera como medio para transmitir la electricidad que se produce en ella misma por procesos naturales. La atmósfera misma es el gran depósito de energía libre y renovable, energía limpia y que hasta no afectaría al ser humano, como Tesla lo demostró en sus pruebas. Todas esas ideas le darían demasiada libertad y poder a la gente, y no dependerían de compañías y monopolios ni de élites, y eso fue lo que selló la suerte de Tesla. Hacia el final de su vida solitaria le dio tiempo de pensar inventos realmente imposibles y asombrosos. Fue noticia que él estudió como Edison, que aunque lo negó, pero consta que lo investigó, algún medio electrónico para comunicarse con el más allá. Tesla fue pionero del actual Spiricom, dispositivo que usando rayos catódicos pretende comunicarse a través de ondas e imágenes con entidades de otro plano. Parece que Tesla tuvo éxito con este dispositivo y no solo captó voces del más allá, sino que captó, y de eso hay testigos y noticias en diarios, emisiones radiales más allá de la atmósfera.
Expliquemos un poco esto. La gente cree que la radio la inventó Marconi, pero este copió las patentes de Tesla y en realidad el circuiterío y proyecto era de Tesla. Y así fue reconocido recientemente por comisiones internacionales especializadas que Tesla fue el verdadero inventor de la radio. Lo inaudito es que Tesla fue uno de los primeros en construir radios y con ella captó ya señales de alguien que tenía radio y transmitía. ¿Quién podía ser entonces? Además, debido a la longitud de onda, dijo que sus mensajes venían desde más allá de la atmósfera, según creía de la Luna y de Marte, y estableció comunicación con civilizaciones más allá de la Tierra. Ya sé que esto sonará extraño, pero hubo otro experto en radio a principios de los 30 que desarrolló un equipo con antenas y recibió transmisiones de Marte. Hubo preguntas y respuestas en transmisiones sucesivas, y esto apareció en los periódicos. ¿De dónde pudo sacar Tesla estas ideas? Muchos dicen que era un genio fuera de este mundo, pero ¿y si realmente era alguien de otro mundo? Un mutante con desarrollo cerebral superior, enviado o venido para impulsar el desarrollo de la humanidad. Alguien nos dio una segunda oportunidad, y así como nos mandó profetas y líderes, esta vez nos mandó a alguien capaz de desarrollarnos globalmente de forma más humanitaria. Tesla era un mutante enviado para impulsar nuestra ciencia, de parte de la Logia Blanca o más probablemente de series alienígenas. Quizá por eso era tan revolucionario su manejo de la energía y su capacidad de comunicarse en el espacio. Hagamos una comparación salvando las distancias. En Belén nace un maestro sin igual para impulsar nuestra salvación y crecimiento. ¿Cómo lo tratamos? Lo crucificamos. Tomemos otros casos. Kaspar Hauser, otro misterioso mutante con capacidades parapsicológicas, termina traicionado y asesinado. Wilhelm Reich, que descubrió el orgón y logró un arma para derribar ovnis, terminó muriendo en prisión de un ataque cardíaco envenenado, por orden de la CIA. Es muy lógico que Tesla no podía tener éxito y reconocimiento, y fue aislado, traicionado y abandonado, y a su muerte el gobierno robó sus inventos que la NSA o Agencia Nacional de Defensa cataloga aún de seguridad nacional. La mente misma de Tesla funcionaba distinto, su mente estaba en estado alfa constante y su subconsciente estaba abierto y conectado conscientemente al akasa o inconsciente colectivo, la matriz de todas las ideas, y de ahí extraía sus ideas y en ese plano o estado realizaba los bocetos de sus proyectos, verdaderas maquetas tridimensionales vivientes, hechas de pensamiento. Él no necesitaba planos y lo que construía funcionaba al primer intento. Tenía mucha preferencia por los animales, que también tenían desarrollada su misma sensibilidad y preferencia por las palomas, que visitaba y alimentaba en parques. Varios amigos suyos comentaron que parecía que las palomas se comunicaban con él y se entendían. Quizá Tesla, el maestro de la transmisión de las ondas, con su cerebro mutante, logró transmitir el pensamiento y la telepatía le permitía hacer varios de los milagros que sus amigos relataron. Se han hecho películas y libros de Tesla que cuentan de todo, pero hay un libro notable que cuenta que hallaron un maletín con notas de Tesla, un diario que el FBI y los hombres de negro buscaban. Un canadiense lo halló y quiso venderlo o hacerlo público. Lo visitaron los hombres de negro, revisaron su casa, le robaron el diario y lo dejaron en un estado tal que casi queda como paciente psiquiátrico encerrado, como le sucedió a tantos investigadores y testigos molestos que se metieron con ovnis, como el almirante Richard Byrd, Shavers y el almirante Helen Tucker y James Forrestal, internados en loqueros, y algunos suicidados por los hombres de negro. Con todo, lo mismo que sucede con las abducciones, que usan hipnosis para bloquearnos y hacernos olvidar, con terapia y ayuda de expertos que utilizaron relajación e hipnosis, pudieron hacer recordar a este paciente cuál era el contenido del diario y cómo fue el episodio en el que le robaron el diario. Así fue que con paciencia y dolor el paciente pudo rehacer el contenido del diario secreto de Tesla, que es un libro que hemos subido a nuestro grupo y es localizable en la red. Un libro inquietante y que recomendamos. Nos despedimos leyendo las palabras de Tesla profetizando el futuro. En un futuro próximo veremos una gran cantidad de aplicaciones de la electricidad.
Podremos dispersar la niebla mediante fuerza eléctrica. Centrales sin hilos se utilizarán con el propósito de iluminar los océanos. Se conseguirá la transmisión de imágenes mediante hilos telegráficos ordinarios. Transmisión sin hilos de inteligencia y energía. Otra valiosa novedad será una máquina de escribir operada mediante la voz humana. Tendremos eliminadores de humo, absorbedores de polvo, esterilizadores de agua, de aire, alimentos y ropa. Se convertirá en imposible contraer enfermedades por gérmenes y la gente del campo irá a las ciudades para permanecer allí. Habrá transmisión de energía sin hilos, producida por generadores ambientalmente compatibles para que el hombre pueda solucionar todos los problemas de la existencia material. La distancia, que es el impedimento principal del progreso de la humanidad, será completamente superada. En palabra y en acción, la humanidad estará unida, las guerras serán imposibles y la paz reinará en todo el planeta. Nikola Tesla, 1856-1943. Muchas gracias.